Patriota, este es el momento que necesariamente necesitamos hablar de estas cosas. Pero algo más sorprendente que cuando estás viviendo la vida, estás viendo cómo los sucesos de nuestras experiencias pasan por delante de nosotros, pero a veces pensamos que no solamente se trata de un capricho de la naturaleza, de querer que somos humanos y punto, pero en ese punto radica en que cómo nosotros calificamos a nuestro ser, por lo cual te voy a decirte que en nuestro ser emana nuestra identidad y nuestra manera de ver la vida. Pero en este momento en el Perú hemos visto como una fuerza superior o como una fuerza maligna, hemos visto cómo ha activado nuestra naturaleza humana y nos reencarna en una experiencia que no nos favorece o que tampoco no nos favorece. Pero algo más centrado es que cuando estamos ante un suceso como lo que estamos viendo en la que hay marchas y en la que hay ciertos tipos de coyunturas, nos hace abrir las puertas que por qué está pasando estas cosas, pero no desde un ojo de que tenga que ver como observador o como alguien que tiene que interpretar lo que es a su manera o no a su manera, sino verlo como cuál es el origen de las cosas. Y ese origen de las cosas se ve directamente en nuestra educación. Y inclusivamente estoy hablando de la educación que se da en nuestro país peruano. Pero a su vez hay que ver cómo se ha visto la sociedad a través de nuestros ojos o de nuestros oídos y de todos nuestros sentidos. Pero es ahí donde nos tenemos que reflexionar acerca sobre cuál ha sido esa generación que nos ha invocado a tener los resultados que tenemos como país. Pero ahí radica la educación familiar y la educación en casa. Por lo cual yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la mayor importancia para nuestra vida? ¿Cuál es la mayor importancia para nuestro desarrollo como personas? ¿Y cuál es la importancia para el desarrollo de nuestro país? Porque hemos visto que esta generación olvidada, como yo lo catalogo, es la generación que solamente ha disfrutado los placeres, pero no disfrutó el dolor. Y no estoy diciendo que necesariamente tenemos que tener el dolor de los antecesores generacionales, sino también hablo de que cómo en la manera tú percibes ese dolor. Y es por eso que muchas veces vemos que no, no hay una buena información clara acerca sobre los sucesos, porque no ha habido una buena educación en casa. Y lástima que en esta sociedad solamente se eduque de manera formal, o sea, a través de la escuela, universidad, instituto técnico, o como lo podrían decir en el Perú como educación superior, pero algo mejor que eso es también la educación en casa. Por eso es que vemos esa generación olvidada. Y yo no hablo de un olvido que tenga que ver con que se ha olvidado de sus bienes materiales o de que tengan que ver con sus estudios o su vestimenta. Yo hablo de esa generación olvidada que se olvidaron de darles los principios de esta nación, los principios de esta democracia que nosotros hemos levantado en armas ya cuando comenzó el y terminó el virreinato y comenzó la república, como ya lo conocemos. Pero es ahí donde tenemos que tener en cuenta cuál es la importancia de la educación en casa. Y aquí te lo digo a todos los que estén escuchando este video, es la base de la educación de un país, no es la educación que tenga que ver con la educación formal, técnica, universitaria, sino también hay una educación que no se, que se ha olvidado detrás, que se ha olvidado y que se ha tenido que tener bases en nuestra naturaleza humana o también en nuestra naturaleza espiritual, que es la educación en casa, que es esa educación donde nace nuestra sociedad y donde florece nuestra naturaleza como nación, como Estado y como sociedad. Y es ahí donde radica la importancia de nuestro
identidad como peruanos, nuestra identidad como alguien que no percibe lo que solamente cree, sino también percibe lo que otros puedan percibir, y es así donde podemos dar la significancia de nuestra naturaleza, sino también podemos comenzar a dejar de tener una generación olvidada.